On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome everyone present here, and especially the organizations who have requested this particular public hearing on human rights and the criminalization of abortion in South America. There are many petitioning organizations, and I'm going to give you an opportunity to introduce yourselves and the various organizations that are involved in this hearing. This is no doubt for many of you both an important issue and a controversial issue, and one that is appropriately the subject of discussion before the Inter-American Commission on Human Rights. We welcome the opportunity to continue a debate about this issue, and we also look forward to your presentation. I have with me today Vice President, Commissioner Rosa Maria Ortiz, at the table, as well as Commissioner Rosemarie Antoine. We may be joined by others, but we certainly welcome and all look forward to hearing from you. Can I hand over to you? Buenos días, honorables comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, público presente. Somos Gillian Kane de IPAS, Mercedes Cavallo de la Asociación por los Derechos Civiles, Gretzel Brozovic, IPAS Bolivia, Rosina Guerrero, PROMSIX Perú, Ana Paula Ciamarella de ISER, Brasil, Catherine Romero de Women's Link Worldwide, César Quiroga, IPAS Bolivia, Isabel Marín de PROMSIX Perú. El propósito de nuestra comparecencia a esta audiencia es presentar el impacto discriminatorio de la criminalización del aborto y el panorama de persecución que sufren las mujeres por parte de los sistemas de justicia en América Latina, el que se refleja en los resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa desarrollada durante los años 2011 a 2012 en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, a través de pedidos de información pública, revisión de expedientes en trámite, de jurisprudencia, así como entrevistas con operadores de justicia, policías y partes involucradas en los procesos. La criminalización del aborto implica la violación al derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres y niñas, dado que restringe y vulnera su autonomía reproductiva al penalizar un procedimiento que solo las mujeres necesitan y afectando a la vez otros derechos humanos protegidos por la Convención Americana, tales como 1. Derecho a la vida y al acceso a la salud de las mujeres. 2. A no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de los sistemas de salud y en los sistemas de justicia. 3. Al debido proceso, concretamente, violación al principio de no autoincriminación y plazo razonable. Y 4. A la intimidad y vida privada. El primer hallazgo a resaltar de la información cuantitativa y cualitativa dispone en estos países evidenció que las mujeres recurren a la práctica del aborto aún cuando se encuentra penalizado. Y esta circunstancia de criminalización hace que las mujeres y niñas ponen en riesgo sus vidas por las condiciones inseguras y de clandestinidad de los servicios a los que pueden acceder. Esto se traduce de manera concreta en que el aborto inseguro continúa siendo una de las principales causales prevenibles de mortalidad materna, constituyendo un grave problema de salud pública que atenta contra la vida y la salud de las mujeres como derecho esencial de todos los derechos de la Convención Americana. Este argumento lo sostuvo esta comisión en su informe relativo al acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos del año 2010. En el mismo estableció que el no acceso a la salud materna vulnera no solo el derecho a la integridad personal, plasmado en el artículo 5 de la Convención, sino que también se ven afectados el derecho a la vida, presente en el artículo 4, y el derecho a la salud.
Es importante anotar que Argentina, Brasil, Perú y Bolivia penalizan el aborto de forma general bajo un modelo de indicaciones o causales. En el caso de Argentina y Bolivia, el aborto no es punible por la causal violación, salud y vida. En Brasil, el aborto está permitido ante el peligro para la vida de la mujer, violación o diagnóstico de anencefalia. En Perú, únicamente está permitido el aborto por causal salud o riesgo de la vida. En Argentina, según cifras del Ministerio de Salud, en 2006 se practicaron entre 486.000 a 522.000 abortos clandestinos. Esto equivale aproximadamente a más de un aborto por cada 2 nacimientos. Se restringe un promedio anual de 77 mujeres fallecidas y 600.000 internaciones por abortos inseguros. En Bolivia, el aborto constituye la tercera causa de mortalidad materna. Durante el año 2011 se llevaron a cabo 67.000 abortos en centros clandestinos o operadores privados que no contaban con la debida formación y condiciones de higiene y salubridad. Se estima que a consecuencia de esto, 100 mujeres perdieron la vida durante 2011. No es menos grave mencionar que el 38.5% de embarazos en adolescentes menores de 15 años termina en aborto. En Brasil se tiene conocimiento de que anualmente se practican alrededor de 1 millón de abortos al año y 225.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones de un aborto inseguro. En Perú, la situación no es muy distinta. El aborto inseguro es una de las 5 principales causas de muerte relacionada con el embarazo. Según estimaciones del año 2006, se producen 352.000 abortos cada año y 1 de cada 7 mujeres se someten a abortos es hospitalizada. En el año 2012, el 17.5% de la mortalidad materna se debió al aborto inseguro. El segundo resultado de las investigaciones indica que la efectiva criminalización de prácticas abortivas en relación con el número de abortos clandestinos es baja. En Argentina, Bolivia y Perú, las denuncias son escasas, la efectiva persecución penal es mínima y su condena es excepcional. En Argentina, en 2009, una investigación llevada adelante por el CEDES indicó que en el periodo que va de 1996 a 2008, es decir, 12 años, a nivel nacional se registraron solo 234 condenas por el delito de aborto. La tendencia es decreciente. La información desagregada para el periodo 2002-2008, es decir, para el periodo de 7 años, indicó que más del 80% de esas condenas correspondían a parteras o enfermeras a las que se les imputaba haber colaborado o haber practicado los abortos, mientras que solo el 20% de las condenas correspondían a mujeres por aborto autoinducido o consentido. Además, en la investigación que estamos presentando ahora, en 2012, encontramos que en la ciudad de Buenos Aires, para el periodo de 2006-2012, también un periodo de 7 años, se registraron 445 investigaciones judiciales por el delito de aborto y el 3% de los casos terminó en condena. Y en la capital de Córdoba, para el periodo 2006-2011, es decir, 6 años, se registraron 18 investigaciones iniciadas por el delito de aborto y ninguna condena. El caso de Brasil es la excepción, dado que se advierte una tendencia creciente de la criminalización. En los casos en los que se inicia el proceso penal, se identificaron graves y sistemáticas violaciones a las garantías del debido proceso y el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La primera violación al debido proceso se origina en el sistema de salud, cuando los médicos violan el deber de confidencialidad y denuncian a las mujeres que llegan solicitando atención posaborto. Eso somete a las mujeres al dilema cárcel o muerte, en que tienen que decidir entre acudir al sistema de salud con el riesgo de ser denunciadas o abstenerse de ello poniendo en peligro su vida. En el seno de los procesos judiciales entra en el juego el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, como garantías esenciales del debido proceso. Estos derechos comprenden el derecho a ser oído, a estar informado y a guardar silencio sobre los hechos respecto a los cuales uno está siendo perseguido penalmente. Es decir, el derecho a no declarar contra uno mismo y a la no autoincriminación. Sin embargo, el trato del sistema penal de justicia hacia las mujeres, así como las actitudes prejuiciosas, juicios morales y malos tratos que sufren las mujeres que abortan, terminan haciendo que se autoincriminen.
Entendemos que dichos actos discriminatorios contra las mujeres implican una coacción para conseguir autoinculpaciones. Esta coacción alcanza el umbral de trato cruel y degradante que el sistema interamericano considera contrarios al artículo 5 y 8 de la Convención. Por ejemplo, en Argentina, a pesar de que existe jurisprudencia relevante en materia de deber de confidencialidad y garantía contra la autoincriminación, advertimos que la gran mayoría de los casos investigados se originaron por la denuncia de los profesionales de salud durante la atención posaborto. El año pasado, en la ciudad de Tucumán, 2 ginecólogas denunciaron a una paciente, María Magdalena, de 26 años y madre de 3 niños, que llegó con un aborto en curso para ser atendida en estado de urgencia médica. Durante la atención, las profesionales dejaron ingresar a 2 uniformados de la policía a la sala de partos comunitaria para que le iniciaran un interrogatorio a la mujer, la cual no se encontraba en estado de completa conciencia, pues la habían sometido a un legrado sin anestesia. Además, según dichos de la mujer, las ginecólogas hicieron ingresar a su pareja con el objeto de mostrarle el feto. Las médicas llegaron a decirle en presencia de su pareja que por lo que había hecho, él ni siquiera flores le iba a llevar a la tumba si se moría de una infección. Este caso evidencia la violación a la garantía contra la autoincriminación, toda vez que se extrae una confesión en su contra de una mujer que se enfrenta al dilema inhumano de decidir entre ir a la cárcel o morir por falta de asistencia médica. También en Argentina, en Salta, en 2011, una niña de 13 años murió por una sepsis generalizada provocada por un aborto inseguro. Su madre fue detenida y encarcelada en prisión preventiva. El juez ni siquiera le permitió a la madre despedir los restos de su hija. Mientras velaban a la niña, un día después de su fallecimiento, el magistrado ordenó el secuestro del cuerpo. En Bolivia, la situación es muy alarmante. Como muestra de ello, queremos relatar brevemente la situación de una mujer indígena de 26 años de edad, madre de una hija en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. El año 2011 quedó embarazada producto de una violación sexual y se vio obligada a recurrir a las prácticas clandestinas para interrumpir un embarazo, no obstante que en Bolivia el aborto es impune en casos de violación. Practicado el procedimiento, tuvo que demandar los servicios de urgencia del Hospital Público Percy Boland de la ciudad de Santa Cruz. Una vez que ingresó, fue sometida a custodia policial al informar al personal de salud que la causa de la hemorragia e infección que sufría era producto de un aborto. Esta custodia policial llegó al extremo de esposarla en los barrotes de la cama durante las 2 semanas que estuvo hospitalizada y ser sometida a la vigilancia permanente de 2 custodios en la puerta de su habitación. Una vez recuperada, fue trasladada a la cárcel en la ciudad de Santa Cruz y se le imputó el delito de aborto en calidad de autora. Estuvo detenida preventivamente por el lapso de 8 meses y se vio obligada a declararse culpable por el delito de aborto para acceder a un procedimiento abreviado en el cual tuvo que aceptar la condena de 2 años. Asimismo, en Bolivia, también encontramos el caso de 2 estudiantes de la Academia de Policías Mujeres que fueron expulsadas de la institución por haberse sometido a un aborto. Denunciaron el trato degradante al que fueron sometidas para la comprobación de sus embarazos y posterior aborto, al ser conducidas en contra de su voluntad por el comandante del batallón de los cadetes a la clínica policial para ser sometidas a revisiones y exámenes ginecológicos vejatorios. Posteriormente, al haberse evidenciado que se habían practicado un aborto, fueron arrestadas en condiciones de aislamiento e incomunicación, bajo la vigilancia de 2 centinelas. El fiscal que persiguió este caso dispuso el secuestro de sus fichas médicas y ordenó el levantamiento del secreto médico, violando el derecho a la intimidad de las estudiantes policías. En Brasil, los hallazgos encontrados apuntan que en diversos casos las mujeres son esposadas a las camillas de los hospitales o puestos de salud, donde se recuperan como consecuencia de una atención de urgencia médica posaborto. Destacamos primero el caso de una mujer que no tenía recursos económicos para pagar la fianza y pasó 3 meses esposada en su cama del hospital hasta que su abogado pudo conseguir que continuase con el procedimiento en libertad. En un segundo caso, la joven fue denunciada y arrestada por un policía que pretendía ser un trabajador social como estrategia para conseguir su confesión. En el año 2007 se denunció un caso sin precedentes en los medios de comunicación en el estado de Mato Grosso del Sur. La denuncia tuvo su origen en la incautación de las fichas médicas de las pacientes que fueron atendidas en los últimos 20 años. Esta operación culminó en la investigación de más de 9.000 mujeres cuyas
cuyas fichas médicas fueron incautadas y manipuladas por los policías en la comisaría a lo largo de su interrogatorio. En Perú, no se cuenta con información oficial sobre quién realiza la denuncia penal contra las mujeres por el delito de aborto. Vale la pena resaltar la obligación que establece la Ley General de Salud, mediante la cual se obliga a todos los profesionales de salud a denunciar ante la autoridad competente el delito de aborto, cuando se encuentren indicios de su ocurrencia durante la atención o consulta médica. Resaltamos que Perú es el único país del Cono Sur que tiene la obligación en la Ley de Salud que obliga a los profesionales a violar la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de las mujeres y viola el secreto profesional de los médicos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido la sentencia en el caso de la Cruz versus Perú, en la cual sostuvo que la información que el médico obtiene en ejercicio de su profesión se encuentra privilegiada por el secreto profesional y que, por tanto, los médicos tienen derecho y deber de guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en su condición de médicos. En su voto razonado, el magistrado Sergio García señaló que el fiscal y el investigador deben llevar adelante las indagaciones a las que se hayan obligados, en virtud de la función que ejercen. El médico o la médica deben cumplir la misión que le incumbe y que ciertamente no es la investigación de los delitos ni la persecución de los infractores, menos si con ello se desvirtúa la institución del secreto profesional a la que se encuentran sometidos y que, a su vez, cumple la función de garantizar el respeto de otros derechos fundamentales de las mujeres que acuden a la consulta. Antes de continuar y por la gravedad de los hallazgos, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en su jurisprudencia al manifestar que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos no se limita a la tortura o tratos crueles, sino a cualquier tipo de coacción y que, por consiguiente, toda declaración debe realizarse sin ningún tipo de presión, debiendo ser anulados los actos procesales que conlleven coacción. En ese mismo sentido, la Corte Interamericana ha llegado a señalar que en el caso de existir evidencia razonable de que una persona ha sido torturada o tratada de manera cruel o inhumana, el hecho de que ratifique la confesión ante una autoridad distinta a la que la realizó no conlleva automáticamente que dicha confesión sea válida, ya que dicha declaración posterior puede ser consecuencia del maltrato que padeció la persona y específicamente del miedo que subsiste después de este tipo de hechos. Ello implica, igualmente, en los casos de coacción física y psicológica, como se dijo en el caso López Álvarez contra Honduras de la Corte. Con respecto a las violaciones de las garantías procesales establecidas en el artículo 8, relativas al plazo razonable, es importante resaltar que se somete a las mujeres a demoras excesivas en la tramitación de los casos. Se viola el derecho a la intimidad y el principio de indubio pro reo. En los 4 países analizados en esta audiencia, existe una práctica reiterada por la que, pese a que finalmente no se condene a las mujeres, se demora en exceso la tramitación de los procesos judiciales. Así, estos procedimientos se constituyen en sí mismos como medidas opresivas y discriminatorias contra las mujeres. En los casos de Brasil y Bolivia, las mujeres deben esperar durante excesivos plazos de tiempo para que se judicialicen sus denuncias, incluso manteniéndolas en prisión provisional. Asimismo, una vez iniciado el procedimiento judicial, se mantiene esta demora, lo que implica sufrimientos innecesarios a las mujeres, por cuanto en su mayoría estos procesos judiciales no condenan a las implicadas. De manera concreta, en Bolivia, las mujeres deben de esperar meses, incluso años, para que su proceso se tramite. La Secretaría del Tribunal de Justicia Departamental de la Ciudad de La Paz tenía, al momento de realizada esta investigación, 71 casos tipificados como delito de aborto, todavía en proceso desde el año 2006. Del análisis de los casos se puede evidenciar que la mayoría de ellos no concluyen y son utilizados como medios de coacción en contra de las mujeres denunciadas que se han visto obligadas a recurrir a la realización de abortos clandestinos. De todos los países objetos de la investigación, Bolivia es el único que exige una autorización judicial para los casos de aborto no punible.
Por último, se evidencia que la criminalización del aborto viola el derecho a la igualdad y al principio de no ser discriminado por razones de género, edad, raza, etnia, educación y condiciones socioeconómicas. La criminalización del aborto en estos países, pese a que afecta a todas las mujeres, perjudica especialmente a aquellas en estado de especial vulnerabilidad por su situación socioeconómica, las que no pueden acudir a clínicas privadas o hospitales públicos para acceder a servicios en condiciones seguras y dignas. Es decir, si bien el número de abortos es muy alto en general, la criminalización del aborto tiene un impacto desproporcionado en ciertos grupos de mujeres, dado su estatus socioeconómico, su raza, su etnia, edad, educación y condiciones de vida en general. Los datos solamente del estado de Río de Janeiro demuestran que más del 53% de los casos de las mujeres investigadas tenían baja escolaridad. 64% de las investigadas tenían entre 15 y 29 años de edad y 55% son afrodescendientes. El uso de la fuerza legal para obligar a las mujeres a continuar con su embarazo no deseado refleja y refuerza actitudes que minimizan la capacidad de las mujeres de tomar decisiones autónomas. La criminalización del aborto, entonces, se realiza en la idea de que las mujeres deben ser madres y de que el trabajo de las mujeres debe ser la maternidad, vulnerando así su derecho a la igualdad y no discriminación respecto de los varones. La criminalización del aborto, entonces, tiene como objetivo y justifica su existencia en función de la perpetuación de un determinado estereotipo de género que asocia a las mujeres con la maternidad y que viola su autonomía reproductiva y las discrimina en base a su sexo. Creemos que en este contexto fáctico que acabamos de exponer, la continuidad de la criminalización del aborto en nuestros países parece fundarse casi exclusivamente en su poder simbólico, es decir, en su capacidad normativizadora y creadora de un determinado estereotipo de género prescriptivo que, a través de la asociación de la feminilidad con la maternidad, controla la sexualidad de las mujeres con el objetivo de perpetuar un tipo de familia funcional al sistema patriarcal. Consideramos que por esto, incluso cuando la penalización fracasa, de todas formas se sostiene una política criminal. Por lo tanto, solicitamos a esta comisión que, en seguimiento del informe 2010, se realice un informe específico del impacto de la criminalización del aborto en las Américas, a través del cual se recomiende a los estados a 1. Despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas relativas a la facilitación del aborto, como la penalización y restricción a la provisión de información sobre métodos de aborto seguro y las restricciones legales a la aprobación de medicamentos para la práctica del aborto, concretamente el misoprostol y mifepristona. 2. Como medida provisional, que las autoridades competentes formulen políticas y protocolos para el acceso al aborto permitido. 3. Derogar normas jurídicas que imponen a los profesionales de salud la obligación de denunciar a las mujeres en el tratamiento posaborto, como es el caso específico de Perú. 4. Anular las investigaciones de procesos penales que se inician en base a la violación del secreto profesional y del deber de confidencialidad y garantía contra la autoincriminación. 5. Investigar y sancionar a los funcionarios públicos que vulneren los derechos y garantías de las mujeres en el marco de la criminalización del aborto. 6. Implementar políticas tendientes a la sensibilización y capacitación de prestadores de salud, personal policial y operadores del sistema judicial en materia de aborto. Muchas gracias. I want to thank all the petitioning organizations for the range of information which you have provided us with and the very specific questions you have raised about due process in particular, about confidentiality.
in the exercise of abortion throughout the Americas, South America, but some very specific information coming from a study which has been recently conducted. I want to invite my fellow commissioners to first offer observations or comments if they have them. Commissioner Antoine. Good afternoon. Thank you so much for coming and for the information presented. Certainly very clear, detailed, and I might say compelling. The arguments that you raised, a very serious scenario. I think we're talking here not just about the rights of women, their personhood, but also on a different level, their right to health, given that women are being forced to have clandestine abortions in poor health conditions, and I'm particularly interested in that because of our new unit on economic, social, and cultural rights. So that's another dimension that I thought was important for me to hear about. And also the complete lack of proportionality in terms of the responses by the state to the so-called illegal abortions, both in relation to the harsh judicial process itself, the harsh criminal penalties, but also I noted your very important point about cruel and inhuman pre-trial processes, which I think is a very important, very significant point for us at the Commission to consider. In relation to my other hat, which is as a rapporteur on Afro-descendants and in terms of race discrimination, that rapporteurship, I just wanted to note again that there are certainly very clear lessons from your information about the impact of women of Afro descent. And you gave some statistics from Brazil, I think it was, that you mentioned, and how those inequalities in terms of race, how that intersects with this issue of reproductive rights. And of course, not just compounds existing inequities, but also, I think, again, when we look further down the road, undermining other rights, economic rights again, your rights to work, because if you're in jail, that has an impact on how, if you get a job later on, and livelihood and so on. But I am also intrigued because you gave several groupings in terms of the vulnerable, but it seems to me that Afro-descendants, we have discovered in our own research and our report, belong to several of those groups. So Afro-descendant women are also those who are poor, also those who are young, and also those who have low education levels. So it was very important for me to hear that information. I think that will be a chapter perhaps in our next report, this whole notion of the criminalization of abortion, and very helpful to us. And I certainly would like to encourage you, if you have more information on that score, to bring it to us in terms of the rapporteurship. And finally, to say that I think we can offer, the Commission can offer its support in terms of urging states to rethink this issue of the criminalization of abortion and adopting the recommendations that you have raised. Thanks so much. También me sumo a mis colegas para agradecer por compartir sus experiencias en torno a la criminalización del aborto, y quisiéramos aprovechar que están aquí para... ¿Tres qué? Ah, pensé que 3 minutos. Quisiera aprovechar para preguntarles si ustedes, por si acaso, han hecho alguna comparación del comportamiento del tema del aborto en un mismo país, antes, cuando estaba criminalizado, y después, y qué cambios se vieron. Porque existe un pensamiento de que legalizar el aborto es invitar a la gente a abortar, ¿verdad? No existe el pensamiento de que descriminalizar el aborto es salvar vidas, es proteger a las personas. Y me parece que esa información sería
útil para entender por qué se está trabajando en la descriminalización. Posiblemente ustedes lo tienen y sería bueno compartirlo. También me gustaría saber si existen buenas prácticas y dónde, de manera a poder visibilizar los efectos de esta buena práctica. Por ejemplo, me interesa sobre todo como relatora de niñez y adolescencia el impacto y cómo debe ser una buena práctica en el acompañamiento. Desde luego que está todo el programa de salud sexual reproductiva, el conocimiento, pero una vez que una adolescente está embarazada, ¿cuál sería una buena práctica para que tenga la información necesaria como para decidir en forma libre e informada, ¿verdad? Y también el cómo, el dónde, en qué condiciones, cómo debe ser ese acompañamiento. Entonces, creo que esas son las dos preguntas, resumiendo, ¿verdad? Ustedes dijeron que la penalización no disuade la decisión de abortar. Entonces me gustaría ver en cifras ese hecho. Gracias. Gracias. Perdón. Thank you very much. Just a few questions, observations from me as well. As I listened to you, I heard very clearly some of the human rights violations which arise in the context of criminalization. But I also heard, even in the context of the where states do have legal possibilities of terminating a pregnancy, the violations which also occur in that context. And I wanted to find out a little bit more about the judicial practices or administrative practices which exist in the countries you looked at in relation to the decision to terminate. You mentioned delays, and I wanted to find out more about what those practices are and to hear even a little bit more about the challenges and difficulties. Who makes the determination when one requests within one of the exceptions in countries where it is generally not legal except? How long does it take? Does one have recourse to an appeal process? And so on. So I'm very interested in the due process considerations relating to the decision and who participates in that decision-making process. Is it medical personnel? Does one have ready access to a judicial process? I'm interested in the cases where there have been violations of human rights in the lawful exercise of one's right to terminate a pregnancy, whether there's been any accountability for the persons who have violated those rights, whether it is in some countries in the context of violating medical confidentiality. I know you have told us in some places there are laws which allow medical personnel to share that information, which is obviously very problematic, but I wondered in countries where one isn't, whether there are accountability mechanisms to hold personnel who have violated the rights of women seeking services. The third question I had was a little bit broader, whether you had any thoughts about the discussion you've raised with us today in the context of other issues which you haven't asked to be discussed today: access to emergency contraception, sterilization, whether there was anything you might want to share with us about the relationship between the question of criminalization of abortion and some other important questions relating to sexual and reproductive rights in the countries where you have been doing this study. I appreciate you didn't come here to discuss that in particular. And to follow on lastly from Commissioner Ortiz's question, what can you tell us about adolescent girls
seeking services and their access to services, particularly in the context of countries where there are exceptions, and their access to information about services available, their use of those services, and whether there are any issues for concern for us at the Commission in relation to them. Can I give you some time to respond? Sí, buenos días. Me voy a referir al primer punto de las preguntas formuladas y en relación al efecto de la criminalización o descriminalización sobre la realización de los abortos. Al respecto, queremos decir que la criminalización del aborto implica una medida hipócrita, ineficaz y que tiene efectos terribles sobre la vida y la salud de las mujeres, toda vez que el hecho que esté criminalizado o no implica ni un incentivo ni un desincentivo para la práctica de abortos. La realización de abortos es un problema de salud pública, una necesidad que atinge a las mujeres y que necesitan las mujeres. Es por ello que el hecho de la descriminalización del aborto significa el sinceramiento de nuestros sistemas legislativos respecto de una práctica que se hace exactamente igual. En Bolivia, el 96% de los abortos se practican en condiciones de clandestinidad. Esa clandestinidad no solo se refiere a su realización en lugares no formales de salud, sino en condiciones de absoluta inseguridad para las mujeres. Y solamente aquellas que tienen recursos económicos pueden asistir a clínicas privadas con algunos estándares de mejor atención. Sin embargo, esos estándares de mejor atención tampoco implican el sinceramiento de la atención, puesto que eso también está rodeado de clandestinidad. En resumen, la criminalización del aborto no desincentiva su realización, puesto que es una necesidad, y su descriminalización tampoco implica un incentivo para su realización. Simplemente lo que se consigue al descriminalizar el aborto es que el mismo sea realizado en condiciones de seguridad y con altos índices de salud. Evidenciamos, como se dijo en las presentaciones, que las mujeres que realmente sufren los efectos de la criminalización son las mujeres de clase socioeconómica vulnerable, que no tienen acceso, y las niñas y jóvenes. Específicamente, para dar respuesta a una de las segundas preguntas, una de las cuestiones de mejores prácticas que tenemos, creo que lo presenta el Estado de Colombia, y Colombia a partir del 2006, a partir de la despenalización del aborto en 3 casos especiales, se elaboró un protocolo y se hizo un trabajo específico con los ministerios de salud y los servicios de salud para que se atendieran de manera individual y se prestara atención a las niñas, que son realmente las primeras víctimas de violencia sexual y las que tienen que acceder a los servicios. Pero ahí nos encontramos con la incongruencia de la normativa, que también doy respuesta a una de las terceras preguntas, que tiene que ver con la obligación de denuncia por parte del sector médico. Y nos encontramos en la región en 3 tipos de categorías de la obligación de denuncia. Uno, en un primer estándar de mayor protección al secreto profesional, que lo tiene Colombia, donde Colombia se protege por vía constitucional el secreto profesional como un derecho constitucional, pero el resto de los países como Brasil, Bolivia y Argentina, las normas penales tienen una discordancia donde se obliga a los médicos a denunciar delitos de acción pública, como es el aborto, pero adicionalmente cobijan en menor medida el secreto profesional. Entonces, ante la incongruencia normativa, los médicos no saben qué hacer con la incongruencia normativa penal y denuncian a las mujeres. Y tenemos el tercer caso y más grave de la región, que es el caso de Perú, que es una norma de la Ley General de Salud, a diferencia del Código Penal, que obliga a los médicos ni siquiera el denunciar el aborto, sino los meros indicios de una posibilidad de la que mujer se lo haya practicado. Entonces tenemos 3 tipos de caracterización sobre el principio de confidencialidad y el deber de denuncia incongruente, que pone a los médicos en una situación de incongruencia, que someten a denunciar a las mujeres. Sorry, Catherine, I'm just interrupting you to ask whether this is just abortion, not other, other crimes. En el Código General, en el artículo 30 de la Ley General de Salud,
se obliga a los médicos a denunciar el indicio, no el indicio de aborto específicamente, y otros delitos, entre otros, pero específicamente aborto en el Perú. Nos encontramos con otros tipos de países como Brasil, Bolivia y Argentina, donde la ley penal, con todos los delitos, no solamente aborto, obliga a denunciar los delitos de acción pública, pero ahí entran otros delitos. Pero solamente nos encontramos con otro grado de estándar superior en Colombia, donde se protege el secreto profesional por vida constitucional. Y esto, digamos, es una excelente práctica normativa para la región, porque así los médicos se sienten tranquilos y cobijados y no se encuentran, digamos, obligados a denunciar la práctica del aborto. Esto, digamos, es una buena también práctica y da razón de esto. Adicionalmente, quiero terminar, digamos, con el asunto de las menores, y es identificar que las normas en los sistemas regionales obligan a las niñas muchas veces a estar acompañadas del consentimiento de un representante legal para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y muchas veces sabemos que el acompañamiento del representante legal viene acompañado a veces por el victimario. Y entonces las niñas no se encuentran, no tienen la capacidad para además acudir a los servicios sin un representante legal, o su familiar, que normalmente es el victimario en ese espacio de violencia, no pueden acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces siguen siendo también las niñas las que están desprotegidas y las que no están siendo tenidas en cuenta como sujetos de su salud sexual y reproductiva. Creo que quedan algunas. Así que quizás por ahí me puedas contestar. Agradezco mucho el tema que acaba de mencionar. Quería saber si en la parte psicológica, cuando estoy siempre en tema de niñez, adolescencia, pero creo que adulto igual, en las buenas prácticas se incluyen un acompañamiento psicológico como para tomar una decisión de abortar o no abortar, y también si la decisión fue abortar, un acompañamiento después de eso. ¿Cuál es la experiencia en ese campo de la salud mental? Gracias. Efectivamente, además, en ese mismo espacio creo que es importante, en Colombia, las directrices que son réplica de las directrices de la Organización Mundial de la Salud obligan un acompañamiento durante y post de un servicio social que incluya el acompañamiento psicológico. Pero adicionalmente creo que ante esa mención también encontramos qué pasa con las mujeres con discapacidades menores de edad. Son mujeres discapacitadas menores de edad que son violadas y que no tienen acceso a los servicios de aborto. Y esto se vuelve una categoría más completamente desprotegidas tanto por los sistemas de servicios de salud como por las normas, porque no hay normativa que defina qué hacer con una niña violada, discapacitada, para acceder a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Voy a ceder mi palabra, Laura, y podemos... We actually have a little bit of time, so you may get a little more back and forth between us. So Commissioner Antoine, and then back to you. Yes, we don't normally get a chance to have a dialogue, so it's good. No, just following up on the question of children, I'm a bit confused because if a child is having an abortion, it means that that child has also had a criminal offense perpetrated against that child. So because of the age of consent in most countries, which is 16, 15 in some, and so on. So I'm just now a little confused as to how does criminalization of that child now, in the event that they do reach to the clinic to get the abortion, how is it that the justice system could then turn around and penalize that child? I'm a little confused, and I would like to get some information. Thanks. Sí, por ahí en relación a eso es importante destacar que no es lo mismo la edad de minoría de edad, que por ejemplo en el caso de Argentina, niños o menor de edad, menor de 18 años, y la edad de consentimiento válido para las relaciones sexuales, que es arriba de los 13 años. En Argentina el consentimiento inválido es abajo de los 13 años
y arriba de los 13 años las relaciones sexuales consentidas en contextos de no coerción son lícitas. Y ahí tenemos entre los 13 y los 18 años un rango etario donde esa persona continúa siendo una niña y no se le reconoce el consentimiento para tener un aborto cuando, por ejemplo, está en peligro su salud o su vida, pero la relación sexual fue consentida. Igual esta situación varía de país en país. Ahora Perú tuvo una sentencia del Tribunal Constitucional que, bueno, eso lo pasó para PROMSEX, pero hacer un pequeño comentario en relación a las buenas prácticas y también con adolescentes en Argentina. Se llevan adelante lo que se conoce como programas de reducción de riesgos y daños para reducir el impacto del aborto clandestino en el rango etario de las adolescentes. Y consiste en que los médicos, cuando una adolescente llega al servicio de salud embarazada y manifestando que quiere interrumpir su embarazo, los médicos la acompañan, le informan sobre la situación legal del aborto en el país, le informan en qué supuestos está permitido, en qué supuestos no está permitido, y si la adolescente aún así manifiesta la voluntad de querer interrumpir el embarazo, lo que los médicos le informan sobre los métodos de aborto seguro y sobre los métodos de aborto inseguro. Es una política más que nada de prevención de morbimortalidad, ¿no? y de provisión de información. Lamentablemente, por el marco legal que tenemos, los médicos no están en condiciones de practicarle el aborto a ellos para que las pacientes no se enfrenten a un aborto clandestino, ¿se entiende? Pero es una buena práctica en el sentido de que en Uruguay, por ejemplo, los programas de reducción de riesgos y daños sobre provisión de información sobre el uso de misoprostol han advertido una baja muy grande en la morbimortalidad materna derivada de abortos clandestinos. Y esa información se les provee también a adolescentes sin necesidad de asistencia de un mayor de edad a su cargo. Y chiquito, en relación a la confidencialidad, a la violación de la confidencialidad y la sanción a los profesionales que violan la confidencialidad, en Argentina la violación del secreto profesional es un delito penal, pero todos los médicos que violan la confidencialidad nunca son perseguidos por ese delito penal, por haber violado la confidencialidad, en parte por lo que explicaba Catherine, de que ellos están confundidos porque tienen un marco normativo que es confuso, ¿no? Y entonces hasta por ahí estaría mal salir a perseguir a todos los médicos que violan el secreto profesional. Pero hay casos en los que uno ve, como el caso de Tucumán que les conté, que la violación del secreto profesional es dolosa, ¿no? Y tiene una intención de maltratar a las mujeres y de castigar a las mujeres. Y en el caso de Tucumán que les conté, se presentó una denuncia por primera vez contra las ginecólogas que habían violado el secreto profesional y el juez pretende archivarla. Así que ahora está en ese momento en el que se pretende que no llegue a ningún lado, que se archive la causa. A mí me gustaría decir un dato de la investigación de Brasil, específicamente en el estado de Río de Janeiro. Teníamos 351 casos de mujeres criminalizadas. Y de estos casos, 19% de las mujeres tenían entre 15 y 19 años y 26% entre 20 y 24. Aunque la investigación no tenía el biais específico de juventud o niñez, estos datos nos sorprendieron mucho. Y el otro punto es que también en Brasil lo que tenemos es que además de la violación de la confidencialidad, hay médicos que son llamados como testigos en los procesos criminales para relatar en audiencias, en procesos penales, lo que pasó con las mujeres o tener como laudos médicos incriminándolas por aborto. Sí, específicamente en Perú lo que sucedió hace poco menos de 3 meses es que el Tribunal Constitucional halló inconstitucional la penalización de las relaciones consentidas con adolescentes entre 14 y 18 años. Eso ya cambió hace 3 meses, pero tuvo vigencia 6 años. Esa penalización tuvo vigencia 6 años. Y respecto a las adolescentes o niñas, al aborto,
en el país el único aborto no punible es el aborto llamado terapéutico en caso de salud y de vida, el cual es legal desde 1924, pero no se encuentra hasta el momento con un protocolo que garantice estándares de atención para las mujeres y especialmente estándares de atención para las menores de edad al acceso a esta atención, que es legal pero que no se viene ofreciendo en el país, ¿no? Y, bueno, respecto a uno de los puntos tocados de temas conexos, decirles que en el Perú aproximadamente se calcula en el 2010 que el 34% de las mujeres entre 10 y 19 años que denunciaron violación quedaron embarazadas. La violación sexual tiene un rostro de niña, de adolescente en el país y es una situación sumamente grave porque el aborto en situaciones de violación está penalizado, es ilegal y aún más por una sentencia del Tribunal Constitucional la anticoncepción de emergencia está prohibida en los servicios de salud de manera gratuita, mientras que sí se expende en las farmacias, lo cual a nuestro criterio genera un estándar de discriminación absoluta para aquellas mujeres de menores recursos económicos, sociales y de mayor vulnerabilidad, que son quienes atienden en el sistema público. Para terminar, y el objetivo principal de esta audiencia, como se mencionó al inicio, tiene como el objetivo principal de presentarle los efectos de la criminalización del aborto, especialmente en las niñas y mujeres con condición socioeconómica vulnerable, que no pueden acceder a los servicios privados que les garantiza no quedarse o morirse, y adicionalmente presentarse las violaciones gravísimas en materia de debido proceso por violación al principio de confidencialidad y a los tratos crueles y degradantes que están siendo sometidas las mujeres al interior de las instituciones de salud por la confusión y falta de protección al deber de confidencialidad y secreto médico. Esto es un plano panorama de todo lo que está sucediendo en la región, con algunos agravantes en Centroamérica que se presentarán en las próximas audiencias. Thank you very much, everyone.